Hola, el día de hoy vamos a ver las cuestiones fonéticas de la lengua náhuatl, al menos del náhuatl del siglo XVI, siglo XVII, y aclarando, pues hasta el día de hoy tenemos más que nada aproximaciones, teorías, porque naturalmente no sabemos cómo se escuchaba el náhuatl en aquella época. Y si bien hay por supuesto variantes modernas, pues eso no significa que la gente de antes hablase igual que ahora y viceversa. Pero bueno, gracias a trabajos que se han elaborado pues prácticamente desde el siglo XVI, pero sobre todo en el siglo XX, pues tenemos, como les digo, aproximaciones. En el náhuatl no existe la vocal U. Quizás estaban pensando, bueno, ¿y la palabra náhuatl qué? Ah, porque la HU es otro fonema, es muy distinto a la U. Pero vamos a entrar primero a las vocales. Ahora, el hecho de que haya vocales cortas y vocales largas, pues eso se debe a que hay palabras que pueden cambiar de significado dependiendo del fonema al que nos refiramos. Vamos a ver un ejemplo. Quizás de los más famosos sería Metzli, que generalmente se traduce o lo han traducido como luna, lo cual es parcialmente correcto. Y digo parcialmente porque no toman en cuenta que la palabra como la he escrito aquí, Metzli, es decir, con vocal corta, se traduce como muslo. Si queremos que la palabra signifique luna, hay que ponerle la vocal larga en la E. Por eso es importante tener en cuenta estas cuestiones fonéticas. Techli, por ejemplo, con vocal corta sería harina, con vocal larga sería cuñado. Ahora, en el siglo XVI, pues recordemos que ni el castellano tenía una estandarización en cuanto a su escritura. Así que es natural que estas vocales pues también tengan formas distintas. Por ejemplo, la o larga se podría representar con una U o también una V, que en realidad pues son prácticamente el mismo uso. Si vemos la palabra umpa, generalmente es ompa. Musla, mostla. Y la I y la Y, pues no tenían una separación tan, digamos, tan exacta como hacemos hoy en día. Por ejemplo, en el vocabulario de Fray Alonso de Molina prácticamente ocupan las mismas entradas, en el sentido de que todas las palabras eh, que inicien con vocal llevan la Y, las que sean consonantes con la I latina. Cuando el fonema I antecede a una vocal, pues se escribe con la Y. Cuando antecede a una consonante, sería la I latina. Esos son los elementos que hay que tomar en cuenta cuando utilicemos a Fray Alonso de Molina. Y en algunas fuentes, como el Códice Florentino de Fray Bernardino de Sahagún, vamos a encontrar palabras como, bueno, aquí vemos yaot, que es enemistad, enemigo, ishkat, algodón, pero por ejemplo tenemos la palabra guerra, que es así como lo escribiríamos en el sistema jesuita moderno, es decir, registrando la vocal larga, utilizando la Y, pero en una fuente como el Códice Florentino vendría a ser de esta manera. Aquí pues se escribe de manera totalmente opuesta a la regla, entre comillas, que ya habíamos señalado. Pero como les dije, es natural, es el siglo XVI,
si el castellano, que era una lengua que tenían, pues de la cual tenían un mejor entendimiento, que no nos extrañe que este tipo de cosas ocurra con una lengua con la que apenas estaban teniendo contacto. Respecto a las consonantes, pues tiene 13 fonemas y pues, la mayoría tienen correspondencia con el castellano. Esa es la enorme ventaja. En algunos casos, como el sonido de la K, que en el siglo XVI pues escribía con la, bueno, todavía utilizamos en realidad la C, pero hay casos, por ejemplo, aquí se simplifica muy bien las sílabas K, que, ki, ko, y a pesar de que no existe pues la U, pues se utiliza la CU. Pero pues como todavía están con la influencia del latín, en algunos casos la CU, cuando lo ponen con una vocal, utilizaban todavía la Q. Entonces, por ejemplo, si queremos buscar una palabra como quali, que es cosa buena, en Fray Alonso de Molina lo vamos a encontrar de esta manera. Hay que aclarar ese detalle para no sentirnos tan perdidos en estos vocabularios del siglo XVI. Desde el siglo XVI, pues franciscanos como Fray Alonso de Molina ocasionalmente registraban el sonido de la oclusiva glotal o saltillo como una H. Prácticamente es como una pausa en el flujo de aire. Es decir, tenemos la palabra Ohtli, que significa camino, Ohtli. O la expresión que tantas veces se puede leer en algunos foros para dar gracias, Tlazo Camati. No es que digamos Tlazo Camati, Tlazo Camati. Esa pausa en el flujo de aire, pues aquí se representa con una H. En el español, al menos ahorita no se me ocurre, pues un caso similar. El otro fonema es la combinación de Z, sa, sa. Y pues de aquí se derivan palabras como zapot, que es un tipo de fruta que le llamamos zapote. Otra consonante que prácticamente no existe en el castellano sería esta X, que en realidad representa el sonido de la SH. Sh, sh. Muy distinto a la CH, que es más cerrada. Sh, 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 sh. Es un poquito más extenso el sonido. Y pues se me ocurre esta palabra, ¿no? Que también ya es muy famosa. Shit. Shit. Ya la CH es más cerrada. Y precisamente la terminación nos lleva al siguiente fonema que tampoco existe en el español. La TL. Esa famosa TL que generalmente se cuenta en bromas de que quieres hablar náhuatl, ponle TL a todo. No es tan fácil, naturalmente. La TL, cuando está al final de la palabra, es un sonido más suave. No es el shoshitu. No, es shoshit. Por lo menos eso es en variantes modernas. Reitero, en el siglo XVI puede que haya tenido una pronunciación similar. Es más teórico que nada. Pero pues si queremos en algún momento estudiar alguna variante moderna, no está de más que tengamos en cuenta estos elementos. Y bueno, cuando la TL está en medio de la palabra, creo que es un poquito más fácil para nosotros pronunciarlo, porque pues ya tenemos de cierta manera familiaridad con estos vocablos. Ahorita el único ejemplo que se me viene a la mente pues es el de tlacuache. Este ya es una castellanización de la palabra tlacuachin. Pero está la TL. Tlacoyo también es una palabra que utiliza la TL. Y pues bueno, si a ustedes se les ocurre alguna otra palabra con TL en el español, pues me gustaría leer así que sus aportaciones.
Y finalmente tenemos las dos semiconsonantes, con lo que cerramos los 23 fonemas, HU o UH, que en realidad está representando el sonido de la W. Así que por eso se le considera una semiconsonante y a pesar de que yo sepa hasta el momento no es como tal parte del español, pues ya lo hemos ido adaptando por los anglicismos. En ciertas regiones de México pues se utiliza mucho el concepto de watchar, de watch, observar en inglés, pero por ese sentido no es algo que nos resulte imposible. Ahora, la misma palabra náhuatl tiene justamente esta semiconsonante. Por eso comentaba que en realidad no es el sonido de la U, H-U-W. De hecho, en algunos lugares podemos encontrar esta forma moderna de escribir esa misma palabra. Bien, en la palabra náhuatl tenemos justamente esa H-U intermedia, que ya sabemos que en realidad es el sonido de la W. De hecho, en algunas variantes modernas, por lo que he visto en redes sociales, me parece que se escribe de esta manera, náhuatl. No recuerdo ahorita si es con TL o nada más con la T, que sería un poquito más cercano. Pero el caso, bueno, este es en variantes modernas. Si nos enfocamos en el siglo XVI y específicamente con este sistema de escritura que emplearemos a lo largo del curso, lo formal sería escribirlo así. Pero aclaro, en este taller y en la perspectiva del náhuatl clásico. Con esto no pretendo imponer un sistema de escritura porque eso le corresponde a los hablantes decidirlo por ellos mismos. Y finalmente tenemos pues esta otra semiconsonante que también ya estamos muy familiarizados en el español, la, la Y. Por eso les decía, hay una ligera diferencia entre I y A. Ya, hay como ahí se nota que es la semiconsonante, no es lo mismo decir IA a decir IA. Pero claro, en el siglo XVI, pues les valía hasta cierto punto. También tiene mucho que ver si lo escribe o lo manda a escribir Fray Alonso de Molina, Fray Bernardino de Sahagún, pero estamos ahorita hablando de fuentes, digamos, clásicas, digamos, académicas, bueno, quizás no académicas, pero sí de cierta manera cultas. Y este tipo de escritura no lo vamos a encontrar tan estable en los documentos, por ejemplo, los testamentos, que es como de una manera todavía más informal. Pero bueno, eso lo iremos viendo eh, paulatinamente. Si desean conocer la bella ciudad de Guanajuato y municipios aledaños, ofrecemos recorridos turísticos en la empresa Transportes Turísticos de Guanajuato. Podemos llevarlos a conocer lo que es la Sierra de Santa Rosa, Dolores Hidalgo, eh, a Totonilco, el Santuario de Jesús Nazareno, y también San Miguel de Allende, un bello recorrido llamado Ruta de Independencia. De igual manera ofrecemos recorridos dentro de la ciudad para llevarlos a los puntos significativos en un lapso de aproximadamente 4 horas. O también podemos llevarlos hacia el Cerro del Cubilete para conocer este bello monumento, esta hermosa vista y pues que se vayan con una experiencia muy grata de Guanajuato. Estamos para atenderles transportes turísticos de Guanajuato. Aquí tenemos un ejemplo en cuanto a dos sistemas de escritura del náhuatl, el del siglo XVI y el que se le conoce como jesuita moderno o ACK por las siglas de aquellos que estuvieron detrás de este sistema, Richard Andrews, Joseph Campbell y Francis Cartwright. Pues bien, este ejemplo lo toma James Lockhart del libro 11 del Códice Florentino de Fray Bernardino de Sahagún y lo cita a inicio de su obra Nahuatl as Written, publicada en el 2001. Así que tenemos la frase Nacat initlacual cuautli. Pasando de este sistema nos damos cuenta de que utilizamos ahora la I latina con
el signo diacrítico que nos indica vocal larga. Se fijan, la Q, ahora utilizamos la CU, y pues tanto la palabra y, es decir, el prefijo posesivo tercera persona singular, y la raíz, o mejor dicho, el sustantivo águila, cuautli, se utiliza la vocal larga. Entonces, en pocas palabras, pues Nácat initlacual cuautli significaría carne, el, y este posesivo indica que es tercera persona singular, de él o de ella. Tlacuali es el sustantivo alimento, es decir, sería su alimento. Y cuautli o cuachtli sería águila. Aquí también cabe destacar que el verbo ser o estar, pues en esta frase ya va implícita. O sea, hay ocasiones donde sí se señala el verbo irregular ser o estar, pero en este caso no es tan complicado. Nacat initlacual cuautli, la carne es el alimento del águila. A veces lo podríamos traducir como el alimento del águila es la carne. O sea, como dicen por ahí, el orden de los factores no altera el producto. Pues bien, esa sería la lección por hoy. Si el video les ha gustado, pues le agradeceríamos mucho que nos apoyara compartiendo este video, con sus likes, comentarios, pero también aceptamos, por supuesto, sus quejas y sugerencias porque nos ayudan a crecer.